Analizarte es un espacio dedicado a tu salud mental, donde abordaremos diversos temas como trastornos emocionales, relaciones interpersonales, resiliencia y crecimiento personal. Compartimos conocimientos y estrategias para promover el equilibrio mental y emocional en tu vida diaria. Hola, les damos la bienvenida a este episodio, nuestro primer episodio. Ujú, Nosotros somos Mayela, Roberto y Ana, somos psicólogos y estamos colaborando en el proyecto de Analizarte. ujú. Y hoy vamos a platicar sobre la psicoterapia en línea, algunas de nuestras experiencias, datos y pues cuáles son las dudas comunes, ¿no? La verdad estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Muy bien. Chicas, Díganme, hola. ay, ¿qué tal? Hola, Ana, ¿cómo estás? Oye, Hola Ana, qué gusto estar acá en nuestro primer episodio. qué felicidad saber que podemos hacer un proyectito de este estilo, ¿no? Sí, Pues, sí. muy bien. ¿Qué les parece si vamos empezando? Porque yo sé que por lo que hemos visto en los distintos Instagrams, específicamente en el Instagram de Analizarte, la gente tiene muchas dudas de cómo funciona todo lo de la terapia en línea. Entonces aquí vamos a ir explicando más o menos cómo está el asunto. De una vez que quede todo claro, por cualquier duda que tengan, también nos pueden comentar acá en abajo en la sección de comentarios si tienen dudas, se las tratamos de responder o irse directo a nuestras redes para que ahí las revisamos y a veces hasta incluso terapeutas nos apoyan haciendo algún video, un video corto para TikTok o para acá para YouTube respondiendo esas dudas. Así que siéntanse libre de estar en contacto con nosotros. Súper. Chicas, entonces, para que el público empiece a escuchar y que sepan un poco de esto. Terapia en línea, ¿cómo funciona? La terapia en línea, Roberto, funciona exactamente igual que la terapia presencial. Hay como muchas, de repente, muchas dudas que ese es el motivo por el cual decidimos estar hoy acá platicándoles de este tema, porque se cree que va a ser algo diferente. Pero, ¿qué haces en la terapia presencial? Uno dice, ¿sabes qué? Tengo esta situación, me está pasando este problema emocional, voy a buscar a mi terapeuta, te trasladas, vas a su consultorio, te sientas y empiezas a hablar. Ujú, Acá es exactamente lo mismo, solo que desde tu casa, desde la comunidad de la comodidad de tu casa, de tu espacio, te pones a platicar por videollamada. Sí es muy importante para nosotros que sea mediante video, porque ujú. así podemos estar cerca de la persona aunque estemos lejos. No sé si tiene sentido para ustedes esta frase, pero yo siento que estamos, es como si lo tuvieras de frente a la otra persona, Ujú. poder ver sus reacciones, sus expresiones, que para nosotros en la terapia en línea es muy importante, ¿verdad, Ana? Sí, justo. Y ahorita que estabas platicando un poquito también como de estas características, ¿no? El tema de tener una buena comunicación, una buena conexión, también ayuda mucho a que este formato sea lo más, no sé cómo decirlo, como lo más humano posible, ¿no? El también poder ver los gestos, el tono de voz, o sea, todo eso es información muy importante tanto para los pacientes como para nosotros como terapeutas. Claro. Justamente, y venimos saliendo hace unos minutos de esto que llamamos la revisión entre pares, que es algo que se hace en proceso psicoanalítico. Básicamente, platicamos sobre casos, vamos haciendo una revisión más o menos a profundidad sobre una cosa específica de uno de los terapeutas de aquí de Analizarte y vamos explayándonos sobre esto, ¿no? Obviamente se integran todas las experiencias de los demás terapeutas y pues las herramientas que traigan de base. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Yo llevo relativo poco afiliado al proyecto, pero es una de las cosas que me parecen más admirables porque la vanguardia de la psicología en este momento se encuentra en el movimiento de la terapia en línea. Y eso es algo de lo que muchas personas, al menos mientras a mí me tocó estar estudiando la carrera, me tocó ver mucha resistencia o renuencia al mismo, ¿no? A decir, no, ¿cómo vamos a hacer terapia en línea si necesitamos el encuentro físico? Entonces, ¿ustedes cómo han visto este cambio de terapia en físico a terapia en línea? Mira, la Mira, verdad es que si quieren voy a empezar a contarles un poquito Sí, sí. mi experiencia que es más corta. Yo realmente antes de que hubiera todo este tema del aislamiento, yo nunca había tenido sesiones en línea con mis pacientes y ahora pues ya se convirtió en una opción, o sea,
permanente, ¿no? El poder conectar con otras personas y eso me ha permitido tener pacientes de otros estados, de otros países que tienen un contexto cultural parecido al mío aquí en México y que de otra forma a lo mejor hubiera sido muy difícil para ellos conseguir alguna atención. Porque estoy hablando, por ejemplo, de pacientes mexicanos que viven en Estados Unidos, que viven en Europa. Entonces, esto me permitió, pues sí, o sea, acercarme a un, digamos, a una población distinta, Ujú. pero ha sido, o sea, algo muy grato. La realidad es que, como decía Maya al principio, es prácticamente lo mismo. Entonces, pues sí, aparte de eso, pues muchas otras ventajas, pero sí, mi experiencia antes del tema del aislamiento era nulo, no tenía ninguna experiencia, pero pues ahora yo creo que el 50% de mi consulta es en línea y la verdad es que hemos avanzado muy, muy bien. Cool. Y, ¿Y qué te comento yo, no? Soy un poquito la más veterana aquí, yo creo que de los tres. Ujú, En mis tiempos, en mis tiempos no se hablaba de la terapia en línea, era un tema ujú, tabú, era cómo es posible, ¿no? Cómo se va a desenvolver el proceso. Es bien importante tener ahí de frente al paciente, que sí es importante, pero ya hay mucha investigación que dice que no es indispensable estar físicamente, a lo mejor como en otras profesiones donde sí hay que tocar al paciente, pues nosotros no lo hacemos, ¿no? Nosotros trabajamos con la palabra, sí vemos todos los gestos, todo el lenguaje no verbal, pero nuestra principal herramienta es el diálogo, es conocer a la otra persona. Entonces, eso se puede hacer por la cámara de una manera muy, muy fluida, muy sencilla, fluye completamente. Y bueno, mi experiencia con esto es que yo sí tuve la posibilidad de trabajar en línea antes de la pandemia. ok, Poco, la verdad es que fue poco, porque tengo pacientes que de repente por cuestiones de trabajo, por cuestiones de escuela, se iban a otro país, tenían que estar a veces hasta en otro continente y ahí coordinamos horarios, pero no querían precisamente interrumpir su proceso terapéutico, entonces la opción era pasarnos a una sesión en línea. Y la verdad yo tenía muy buena experiencia, muy buenos resultados. Cuando llega la pandemia, que yo creo que es lo que nos cambia a todos la vida, ujú, nos da la oportunidad de experimentar y a otras personas de darse la oportunidad de decir, algo me está pasando, no creo que esto sea normal, necesito ayuda, pero no puedo salir. Eso vuelve a la terapia en línea la opción para poder avanzar, para poder continuar, para poder tener ese respiro. Y yo creo que eso es lo que nos hace un cambio de vida a todos. ujú, Y qué bueno, porque gracias a esto yo también, así como Ana, he tenido la experiencia muy, muy grata de atender a personas que están fuera, por ejemplo, de nuestro país, ujú, que son latinos, pero dicen, ¿sabes qué? Es que acá no me entienden, es que he buscado terapia y no, como no tienen nuestro contexto cultural, no me entienden, no me siento comprendido. claro. Entonces, poder ser ese apoyo para estas personas que están fuera, yo creo que no tiene precio y esa es una de las cosas que inspiró, de hecho, a analizarte, el poder ayudar a las personas que no han encontrado ese espacio importante para trabajar en su salud mental, para hacer clic y poderlo acercar de una manera tan sencilla que es utilizando el celular, que es videollamada desde donde estén. Yo creo que eso hace la diferencia. Tanto así que ahorita, por el momento, mi consulta está 100% en línea. De ser 100% presencial, pasé a 100% en línea y yo creo que vamos súper, súper bien. Cool. Justamente esto me recuerda algo que platicaba Ana el otro día, sobre el artículo que leíste, Ana. Creo que era argentino. ¿Me puedes hablar un Sí, poquito más sí. de él? Sí, es un artículo que revisaba en estos días y justo hablaba de los terapeutas argentinos, ¿no? Allá es muy común que la gente vaya a terapia, es como una cultura un poco distinta a la que estamos acostumbrados aquí en México. Ahí hay mucho psicoanalista, la gente está muy familiarizada con el tema. Entonces hicieron este estudio con casi 1,000 psicoterapeutas para revisar cómo habían estado moviéndose en cuanto a la modalidad con sus sesiones, ¿no? Y hablaban sobre que el 77% de los terapeutas habían empezado a usar las sesiones virtuales a partir de la pandemia. O sea, estamos hablando de que
pues aquí está la prueba de que muchos no estábamos familiarizados con ese formato, pero también hablaba sobre algunos datos de que entre más se apegaban como a esta modalidad virtual, era Ujú. más probable que los tratamientos continuaran, o sea, que no hubiera ahí interrupciones. Entonces, eso nos habla de que pues sí hay ventajas ahí y se está observando pues en el resultado de los tratamientos, ¿no? Pues ventajas como la movilidad, o sea, que es más fácil pues no más conectarte a la sesión desde cualquier lugar, desde tu casa, desde el carro, desde algunos pacientes hasta el closet, Ujú. este, que a lo mejor trasladarte, ¿no? Y sabemos que también vivimos a veces en ciudades muy complicadas en donde el trasladarte al consultorio y regresar te puede tomar una hora o hasta más tiempo. Entonces, estas ventajas, a lo mejor técnicas ahí de cuestiones tan sencillas como esas, pues pueden ser a veces un factor muy importante para la continuidad de tratamiento. Entonces, la realidad es que sí, poco a poco hay más datos, digo, esto acaba de pasar hace 2, 3 años, entonces todavía estamos en eso de ir investigando, de ir evaluando cómo va funcionando, pero la información que tenemos hasta ahorita es bastante prometedora, ¿no? De lo que va a pasar más adelante. ¿Cuánto, por ejemplo, y esto es algo que me ha pasado a mí, ¿no? Trabajo con personas de distintas partes de México y ya tengo una paciente de España, por ejemplo. Ujú. Y una de las cosas que yo veo muy complicadas al inicio, al menos para empezar a hacer este tipo de sesiones, es la cuadratura de horarios. ¿Ustedes cómo lo han visto? Está muy Fíjate que interesante. Dinos, Ana, dinos, dinos. no, sí, es un reto al principio, son cosas que no estás acostumbrado, ¿no? Estás acostumbrado a que pues, todos van a tu consultorio a la misma hora y todo, pero es un reto al principio. Ya. ¿Tú, Para Maye, mí ha cómo lo has sido vivido? Ay, para mí ha sido toda una experiencia, ahora sí que llena de bloopers, Ujú. porque obviamente empiezas, yo lo que les pregunto a mis pacientes es, bueno, oye, para mí es este horario. ¿Qué horario tienes tú? Aparte de las herramientas que nos da Google, como para saber los demás espacios, me gusta tener como bien considerado esa diferencia, que, por ejemplo, para España son como 7 horas, yo también tengo Ujú. un paciente que está allá, entonces lo que para mí es temprano, para allá es muy tarde y ahí andamos buscando cómo cuadrar horarios, pero Ujú. el blooper viene cuando hay los cambios de horario, ¿ok? Porque Oh, sí. Sí. ahorita acá en Monterrey ya no estamos cambiando, pero los demás espacios o hay otros países donde sí, otros estados donde sí. De hecho, ahorita con Roberto tenemos una diferencia de horario, tiene una diferencia de Ujú. horario con nosotras, Ana y yo estamos donde mismo, pero ahí es donde la agenda se vuelve un caos oye, pero nos íbamos a ver a esta hora. No, pero es que hubo el cambio de horario. Y entonces son cosas que con experiencia vas aprendiendo de que, bueno, ok, cuando hay un cambio de horario avísenme, si yo no me entero en su país, yo les aviso Ujú. cuando hay uno acá y volvemos a cuadrar. Son situaciones que, bueno, sí complican un poquito, pero no es nada del otro mundo y se puede resolver y más bien termina como siendo esa anécdota graciosa entramos a un horario que no era y ya, y se resuelve, ¿no? No pasa a mayores. Incluso podría decir que genera una especie de mancuerna entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Me pasó con los pacientes, justamente los que tengo allá en Monterrey, que la última vez que fui para allá me pasó esta situación de el cambio de horario, eh, porque yo tenía 2 horas de diferencia con Monterrey y Baja California sigue en movimiento de horario, pero el resto de México no. O sea, creo que toda la zona norte está en proceso de cambio de horario, ah, como con el horario estadounidense o horario de California. Entonces, pues de repente ya no son 2 horas, ahora es 1 hora. Antes era una situación de, pues bueno, mis pacientes me piden la sesión a las 5, yo los veo a las 3, para mí es muy tranquilito, muy a gusto, y de repente, caray, ahora los veo a las 4. Y se me movieron, así la tabla de tiempo se me movió a lo largo de todo el día. No sé ustedes qué tanto les llegó a pasar esto. Sí, sí, a mí me pasaba con una paciente de Hermosillo, que de repente ahí nos cuatrapeábamos, pero como dices, o sea, se crea como una especie ahí de hasta chiste local con ellos, de la hora, de la diferencia, pero Ujú. la verdad es que la mayoría como que pues están conscientes de que también es algo nuevo para ellos el ver terapeutas con otro horario,
Pero sí, o sea, la verdad es que como dice Maya, con experiencia y ya con la práctica en el camino, ya Ujú. nos vamos familiarizando. Entonces, sí, no es algo que un poquito de tiempo y paciencia no solucione. Pregunta, chicas, ustedes pues ya llevan mucho más tiempo en lo que es la parte psicoanalítica. Entonces, ¿qué tanto notaron cambio a la hora del pase a este tipo de terapia en línea? ¿Se vuelve más complicado porque de repente tenemos estas interferencias de ruido, cosas ambientales, cosas de ese estilo que a veces, uy, te estoy escuchando y se perdió la señal o se dio un lagazo o tu cámara no está sirviendo o alguna cosa que tiene que ver ya con la tecnología y que no puede controlar ni paciente ni terapeuta, ya es la tecnología en su forma máxima, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que la principal dificultad fue la resistencia a intentar esto nuevo, que fue como el paso a la parte digital. Ujú, Hay personas que sí lo toleran y hicieron el cambio, hay personas que dicen, no, de plano yo no puedo y prefieren la presencial y se respeta, pero con estos problemas en especial, Roberto, que nos dices, yo ujú, creo que es algo que tenemos normalizado y entendido. Dentro de la parte psicodinámica se maneja un concepto que se llama principio de realidad. O sea, esto es real y esto es un problema, esto no es una resistencia, esto no es nada, es algo con lo que tenemos que aceptar y tenemos que fluir. Si hay una situación así, oye, se cortó, oye, pues me lo repites. Igual, los claro. mismos pacientes, si se corta y yo estaba hablando, me dicen, ay, es que no te escuché, pues sin tema te lo vuelvo a repetir, o sea, no hay problema por eso. Esas son cosas que se van resolviendo y se llevan. Al menos yo no he tenido de ahí más dificultad. Obviamente, al ser nosotros los terapeutas, tenemos que tomar la mayor cantidad de pues vaya, de herramientas posibles para que no se interrumpa, asegurarnos de tener una buena conexión, Ujú, siempre tratar de estar en un espacio donde no haya ruidos. Sí, a lo mejor decían a la vez pasada, pues oye, se escucha que pasa el tren, pero pues, no pasa nada, o sea, son cosas normales, se escucha que ladra el perro, no pasa nada, eso no interrumpe el tratamiento. ujú. Pero sí hay que tener un espacio donde podamos estar en confianza, donde podamos estar platicando a gusto, tranquilo, para poder desarrollar la sesión normalmente. Incluso también pasa en los consultorios, ¿eh? O sea, estás en el consultorio y de Sí, repente sí. ya alguien Sí. hizo un ruido que se le cayó algo pues se interrumpe independientemente que sea presencial o en línea, ¿o me equivoco? No, 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 totalmente. claro. A mí justo me pasó hace poquito, no sé, en la zona en la que yo estoy, últimamente ha habido como un problema con la luz. Ujú, Entonces me pasó hace como 2 semanas que yo estaba en mis sesiones como de las 4 y que se va la luz, ¿no? Mi consultorio no tiene ventanas de luz natural, entonces, pues ahí prendimos velas y le seguimos, ¿no? Y no pasó nada, o sea, entonces son cosas que pasan tanto en las sesiones en línea como en las sesiones presenciales, entonces realmente, como dice Mayen, no son interrupciones que vayan a alterar el tratamiento ni nada, sino son cuestiones ahí técnicas de unos segundos y lo peor que puede pasar es que le digas, oye, el perro ladró muy fuerte, repíteme otra vez lo que me estaba diciendo y ya, o sea, no pasa nada. incluso diría que es un poco más íntima la terapia en línea porque hay un espacio, ahora sí que digo, si por ejemplo trabajas con audífonos, con un micrófono, la persona no tiene igual que alzar tanto la voz, puede hablar directamente, lo que sea que está diciendo, está diciéndolo sin un contexto, entonces si alguien está escuchando o alguien está pasando, pues ni siquiera hay capacidad de interpretación extra, y eso creo que es una ventaja de la que no se habla mucho. Exacto, eso te permite como poderte expresar más libremente, sí tener esa cercanía, esa confianza de que estás en tu ambiente, en tu espacio. Y también desde nuestro lado, y te lo comparto, Roberto, se me hace bien bonito, y Ana estará de acuerdo conmigo, es bien bonito de repente ver a tu paciente, a lo mejor al que viste todos los días o veías todos los días de manera presencial, de repente con este aislamiento lo ves en su casa y conoces al perrito del que siempre te habló y de repente sale a cámara y lo ves y es muy bonito porque vas conociendo ese otro espacio, esos otros compañeros, esos amigos, porque bueno, a veces estas mascotas se vuelven hasta parte de la familia y parte muy significativa y ya poderlos conocer, poderlos poner cara, que lo tengan ahí cuando están hablando contigo, pues se vuelve muy rico, es como una
otro nivel de intimidad, no nada más la intimidad que nos da el micrófono y los audífonos, sino Ujú, también el conocer, que nos muestren un pedacito de su mundo. Eso claro, ha sido muy nutritivo para la terapia. Ujú, ujú. claro, claro. Sí, sí, sí. A mí me Incluso los fondos, pasó, ¿no? Adelante, Ana. perdón, perdón, a mí me pasó lo contrario. Yo vi una paciente 2 veces por semana por mucho tiempo. Ella vive en San Luis Potosí. Un saludo, yo sé que estás viendo esto. Este, y recientemente tuvo un viaje a Monterrey y pasó a saludarme a mi consultorio. O sea, estuvo Mm, muy padre porque pues después de trabajar tantas cosas tan fuertes y todo, el verla en persona, o sea, se sintió muy padre también. Entonces, sí, o sea, esas experiencias de las que antes como terapeutas y como pacientes también nos privábamos, híjole, ahorita van moviendo cosas y van haciendo como estas experiencias distintas, ujú. pero otra vez, o sea, muy gratas y muy significativas, ¿no? Para el proceso. Fíjate que esa misma situación de la que hablas me tocó vivirla en Monterrey estas últimas 2 veces que fui en enero y fui en marzo. Y en enero estuvo muy bonito porque ya llevaba un tiempo trabajando con algunos pacientes. Entonces le aviso a una paciente y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay una oportunidad de que uses un consultorio por acá. Tengo un contacto. Si te interesa, hay entrada libre para que lo uses, ¿no? Porque es un espacio que está sin utilizarse. Entonces, Mm, adelante. Y yo, bueno, pues vamos a jugar al terapeuta en presencial, ¿no? Le avisé a mis pacientes de Monterrey, oigan, ¿saben qué? Voy para allá tal día y voy a estar esta semana, entonces puedo atender y usar este espacio estos días, ¿no? Y fue muy bonito poder ver a estas personas y verlos en persona, justamente, ¿no? El poder, no solo darles una cara, sino darles un cuerpo y decir, ah, caray, sí mides 1,90, no era un chiste, ¿no? O de repente, ah, caray, sí eres una persona muy chaparrita, sí mides 1,53 o algo del estilo. ujú, ujú. Entonces, esta también es una interacción que se me hace muy bonita cuando se da por primera vez, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. O también este fenómeno que seguramente también vivió Maye. Empezar a ver un paciente presencial y luego irnos en línea 2 años y luego regresar a presencial y ver que ya creció, ya cambió el pelo. O sea, esas cosas también, o sea, el reconocer otra vez a las personas después de ese tiempo en línea, como dice Roberto, este tema de lo físico, del aspecto, de cómo se visten, esa parte también es muy interesante. De verdad, la terapia en línea es una experiencia muy enriquecedora, muy bonita. También me tocó que mis pacientes conocieran a mis perros de repente. O sea, sí, o sea, digamos, un ambiente diferente, pero bastante enriquecedor, yo creo. Pregunta, chicas, ¿ustedes qué herramientas o qué recomendaciones le harían a terapeutas que están iniciando, ¿no? Porque a ustedes justamente les tocó a Maya al menos le tocó ser pionera, a mí me tocó vivirlo así como tírate al abismo y a ver cómo te va, y creo que a Ana le tocó una transición un poquito más agradable en ese respecto, ¿no? ¿Qué Mira, recomendarían? nosotros utilizamos, bueno, al menos yo utilizo Zoom, que me he Ujú, sentido muy a gusto, digo, nada de publicidad pagada acá, nada más que eso es lo que suelo utilizar, pero también hay otras como Meet, que también se usa muchísimo. ujú, Eh, a veces, bueno, yo antes también, hablando de que ser pionera en esto, usaba Skype, que ahorita ya casi no conozco a nadie que lo utilice, pero bueno, me ayudó muchísimo, yo le tengo cariño. ujú, Pero la herramienta que se utilice no es impedimento. ¿Por qué? Porque a veces algo que también podemos hacer es preguntarle al paciente, oye, ¿con cuál te sientes cómodo? ¿Qué has utilizado? Mira, yo uso esto. ¿Se puede? ¿Te sirve? Hay personas que no están tan relacionadas con la tecnología y que a veces ujú. esto puede llegar a ser algo intimidante, ¿no? Es que yo no le voy a saber, es que yo no sé cómo. No se necesita gran cosa. A veces desde el mismo WhatsApp, por ejemplo, se puede hacer la videollamada y así lo tomamos. Lo Claro, importante es estar en ese contacto, es vernos, es empezar el proceso de la terapia y las herramientas o la tecnología son eso, son herramientas y tenemos que usar la que se ajuste con nosotros. No, no tenemos nosotros que ajustarnos a la tecnología, ¿no? claro. Fíjate, me tocó ese mismo tipo de situación, con una paciente un poco mayor, creo que unos 56 años aprox. Y la primera vez que me manda mensaje, pues como con un poco de frustración, ¿no? Esto fue por parte de un
diplomado que estaba haciendo y donde justamente los pacientes que nos pasaron eran para trabajar en línea. Entonces, esta señora eh, pasa por una situación y me dice, ¿sabes qué? Me siento muy mal porque no sé cómo abrir la aplicación que usted me dice y no tengo ni idea de cómo. Y dices, es una persona que claramente no tiene manejo de la tecnología. Entonces, yo no puedo ni ser prepotente ni puedo ser desagradable. Aquí la idea es apoyar todo lo posible, ¿no? Entonces, estuvimos, yo creo que una hora antes de la sesión haciendo así screenshots de paso por paso de cómo hacer cada pasito y mire, píquele aquí y le va a picar acá y tal. Total, hubo un momento ya pasadas varias sesiones, ella ya se metía sin ningún problema a sesión y un día, le dejó una tarea y justamente el asunto era que me la tenía que mandar por correo porque no me la podía mandar por WhatsApp. Entonces, este proceso de psicoeducación o de educación tecnológica también es bien interesante vivirlo y verlo con los pacientes, ¿no? De un proceso inicial en el que no tienen mucha idea de cómo van a empezar a trabajar, a, oye, ya me puedo meter, te puedo mandar lo que sea, aquí te va tal mensaje, aquí te va una foto de tal día que estaba haciendo tal cosa. Se vuelve en un momento muy bonito, ¿no? Y es muy Sí, importante oye, ajá, es muy importante porque vaya, yo creo que lo más valioso es que la persona ya decidió pedir ayuda. Creo que eso Ujú, es un tabú que tenemos que vencer. O sea, todos tenemos a lo mejor nuestras dudas de empezar terapia, cuándo, cómo, yo lo necesito, es para mí, a lo mejor no. Pero si ya te diste el momento de decir, oye, me tengo que cuidar, mi salud mental importa, algo de lo que estoy viviendo no está bien o quiero mejorar, ujú, pues la herramienta es lo de menos. Y esto que dice Roberto, nosotros apoyamos en todo. De hecho, se me estaba ocurriendo, Roberto, y ujú, aquí te voy a lo mejor, a comprometer un poquito a que nos uy, ayudes a hacer un video, porque ujú. para quien no sepa, Roberto es el que más le mueve a la tecnología de nosotros tres. Entonces, a que nos ayudes a hacer un video para analizarte de cómo, a lo mejor muy sencillo, ¿no? De cómo entrar a estas plataformas Ujú, para que esto no sea una excusa, que no nos detenga para el momento de buscar atención psicológica. Yo creo que ese pequeño granito de arena puede cambiar y hacer que muchas personas, a lo mejor que están viendo este video, se animen y vean que no es tan difícil. La verdad es sencillo. Lo único que necesitan es las herramientas que se necesitan para tener una sesión en línea es conexión a internet, que puede ujú. ser Wi-Fi o puede ser por saldo, un celular o una computadora o el iPad o lo que sea, donde podamos hacer esa videollamada y listo. Claro. O sea, no se necesita más. Y sí, de hecho, incluso lo podríamos dejar aquí abajito en la descripción, ¿no? Como para que la gente pueda revisar, decir, ah, caray, sí está. Lo dejo en voz en off para que sea más bonito. Perfecto, Ok, ya comprometido estás. totalmente, totalmente. Pues sí, muy bien. Me quedaba, por ejemplo, una duda, ¿no? ¿Cómo o en qué momento ustedes recomiendan iniciar proceso terapéutico? Porque esto es algo que he platicado con varios pacientes. Muchos llegan la primera vez en crisis. Yo personalmente, la primera vez que fui a terapia, llegué en crisis, justamente una crisis muy pesada. Pero dije, bueno, ya sé que estoy así, ya estaba estudiando la carrera y dije, necesito esto en este momento. Aparte, no sé ustedes, pero al menos en la carrera o donde yo estudié la carrera, sí se nos pedían las horas contadas de haber ido a terapia. No sé a ustedes si les tocó igual este mismo. Sí, sí, sí. En donde yo estudié también era obligatorio al final de la carrera. Ujú, Me parece que era un año y medio. Pero sí, la realidad es que la mayoría de los pacientes llegan en una crisis o en un evento importante en sus vidas, ¿no? Que les sobrelleva una cuestión emocional muy importante. Pero la realidad es que en cualquier momento ir a terapia es positivo para las personas, ¿no? Aunque tu vida esté en el momento más pleno, pues la terapia te ayuda a ser más bonito en lo que ya es bonito, ¿no? Para entender cómo lo estás viviendo, para entender qué es lo que estás pasando y qué fue lo que te llevó hasta ahí. Entonces, realmente no existe un momento adecuado, todos los momentos pueden ser muy buenos, pero sí, la realidad es que normalmente llegamos a terapia cuando hay alguna cuestión ahí adversa.
Hay un tip que yo les paso sobre que es más fácil detectar cuestiones físicas cuando hay un Ujú. problema que sí necesita ser urgentemente atendido, ¿no? Y que es cambios en el sueño, cambios en la Ujú. alimentación, cambios en el nivel de energía. Esos tres Ya. normalmente son los que nos empiezan a dar datos de que algo emocional está pasando y está afectando. Entonces, si estás notando que estás comiendo diferente, que tu apetito es diferente, que tu peso es diferente o tu forma de dormir o que te sientes más cansado, más cansada, bueno, probablemente algo está pasando ahí que necesitamos atender. Pero fuera de eso, o sea, cualquier momento es positivo, es algo que te nutre, es algo que te ayuda a conocerte mejor y a entender tus relaciones, tu forma de ser, tus pensamientos, tus miedos, tus metas. Entonces, pues sí, en cualquier momento creo que es importante. No sé, Maya, ¿tú qué piensas? Sí, sí, qué bueno que lo dices, porque a veces, o al menos a mí me ha tocado que me platican o me dicen, es que no estoy tan mal, o sea, no estoy Mm. tan mal, no voy a ir a terapia, lo que lo que a mí me pasa no es tan grave. A ver, ¿y quién te dijo que tiene que ser algo súper grave y que es grave de acuerdo a lo que tú piensas y a lo que piensan Ujú. los demás? Yo creo que ahí hay mucha subjetividad, cada quien tiene que saber que si ya lo estás pensando, independientemente que, no sé, a los ojos de otra persona que dicen, no, es que lo que tú estás viviendo no es nada, lo que vive tal persona, ay, no, ella sí que está sufriendo. Ahí es Mm, donde claro. nosotros empezamos a invalidar nuestro sufrimiento, nuestro dolor emocional y dejamos para después algo porque no estamos viviendo tan difícil como a lo mejor fulanito o fulanita. Y eso es lo peor Ujú. que nos podemos hacer, es como dicen, darte un balazo en el pie. Tú mismo te estás invalidando y te estás negando la opción de mejorar. Y me gustó mucho la frase que dijiste, Ana, hacer que lo bonito sea más bonito o hacer que las cosas que estás viviendo no se empeoren, porque esos son los problemas con la salud mental. Si no se Ujú. atiende a tiempo, puede agravarse la situación y lo que a lo mejor hubiera sido un tratamiento no tan largo, luego puede terminar siendo mucho más largo y mucho más difícil de salir o que hasta puede llegar a necesitar el acompañamiento con medicación. ¿Por qué? Ujú. Porque no se atendió a tiempo. Y como en todo, es mejor prevenir o atender las cosas lo más pronto posible que después lamentar. Y justamente ahorita con lo que comentas, Ana, al menos desde mi parte, yo reviso 4 cosas con los pacientes, ¿no? Yo tengo como mis 4 líneas de necesito revisar esto y dependiendo de cómo estás con estas cosas, vemos si te canalizo con alguien más o si seguimos trabajando a futuro, ¿no? Justamente cómo estás haciendo, si estás haciendo ejercicio o no estás haciendo ejercicio o cómo es tu energía para la actividad física, el cómo duermes, cómo comes, si tienes una dieta balanceada realmente, porque las personas llegan a tener una tendencia a decir, no, sí, tengo una dieta súper balanceada, y realmente es una dieta que normalmente tira a hipercalórica o llena de calorías vacías, que terminan, pues, no siendo nutritivas para la persona. Y dependiendo de si la persona es muy lógica o si es una persona muy pasional, les pregunto qué hacen que sea del mundo distinto, ¿no? Si es una persona que es muy Okay. pasional, luego qué haces que te permita usar tu cabeza de forma fría, racional, tranquilita. Y si es una persona muy racional, ¿en qué desembocas tus emociones? ¿Con qué te sueltas? ¿Con qué te permites liberarte un ratito, ¿no? Hay un autor que se llama Jiddu Krishnamurti y justamente creo que esto es para el cierre perfecto, ¿no? Más ahorita que estamos intentando empezar a hacer algo de conciencia respecto a la salud mental. Y es que este señor Krishnamurti decía que estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma no es una buena forma de medir la salud. Vivimos una época donde hay muchísima depresión, muchísima ansiedad. El burnout es una cosa de la que nos encontramos todos los días en terapia, en sesiones, incluso con los amigos y los colegas. Entonces, eh, esta analogía me parece muy bella para intentar impulsar a las personas a que tomen una sesión de terapia, tal vez incluso para probar, para ver si les gusta, para ver si les funciona esta primera semana. Me encantó y sí, tal cual. No te adaptes y no te acostumbres a algo que no es bueno para ti, ¿ok? Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Sí, Súper. a mí también me encantó esta frase que nos compartes y sí, completamente de acuerdo.
La verdad es que ahorita estamos viviendo, y yo creo que desde hace algunos años, viendo cómo cada vez se acercan más personas a terapia, ¿no? Y a mí me da mucha esperanza porque normalmente al menos digamos, la mayoría de mis pacientes son jóvenes, adultos jóvenes, y pienso, wow, cuando ellos tengan hijos, van a llevar a sus hijos a terapias y detectan algo y entonces las generaciones van cambiando y espero, eso me da mucha esperanza. Espero que realmente sea algo que cambie como cultura, porque sí, o sea, ya no tenemos por qué aguantar cosas, ya no tenemos por qué soportar que pasen nuestros límites, o sea, nunca tuvimos por qué hacerlo. Entonces, sí, coincido con ustedes, me da mucho gusto que hayamos platicado sobre este tema, sobre la psicoterapia en línea, y les recordamos que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, temas que les gustaría que platicáramos, y pues aquí estaremos con ustedes en Y, la siguiente. y voy a intentar Nos, dejarles el video con la voz en off abajo para que puedan empezar a acceder a Zoom, a Google Meet y a todas este tipo de aplicaciones. nos vemos pronto. Estamos en contacto. Bye. Bye. Bye bye.